Miren, una mujer de la tercera edad, sinceramente no recuerdo su nombre, del fraccionamiento Jardines de San Manuel, de 94 años de edad, tiene un localito y se pone a rentarlo. La mujer no tiene pensión, es viuda, no puede trabajar 94 años, imagínense. Renta el localito como en 800 pesos, que también venden memelas y no es el mismo caso anterior que les platiqué. Le requieren del pago la concesionaria de 35,000 pesos y como la mujer dice, pues de dónde voy a pagar, pues resulta que el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, llega a la concesionaria con dos trabajadores y le cortan el servicio de agua y de drenaje. ¿Qué tal amigos? Radio Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa, este es su programa Radio M12, donde hacemos análisis objetivos para aportar un elemento más que pueda ser útil para el análisis de esta realidad que vivimos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. El día de hoy, estimados amigos, tenemos un invitado especial, un amigo de la casa. Tenemos a nuestro compañero Omar Jiménez como invitado. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación y estoy bien y de buenas. Correcto. Y bueno, para conducir este programa, del cual vamos a hablar del agua en Puebla, del agua sucia en Puebla, agua sucia, agua limpia, qué estamos tomando, qué está llegando a nuestras casas, cómo se están comportando las empresas. Para poder sacar adelante este programa, vamos a platicar con Omar, nuestro compañero Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días al auditorio, a los compañeros y a Omar también. Correcto. Y está también Francisco Soto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días al auditorio y a nuestro invitado. Y nuestro compañero Josué Camacho. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a nuestro invitado y a todos. Un gusto estar aquí. Vamos a empezar, estimados amigos, sin más dilación. Cedo la palabra a mi compañero Marco Álvarez para pues que pueda lanzar una pregunta a nuestro invitado Omar Jiménez. Adelante, Marco, te escucho. Pues bueno, este es el tema que de hecho hemos abordado ya en varios programas y pues yo creo que en lo que lo que respecta a los abusos de Agua de Puebla, lo que respecta incluso a los actores políticos que pudieron haber hecho un cambio y que no hicieron, como hablando de los diputados, principalmente, ¿no? De los diputados de Morena, principalmente. Yo creo que eso ha quedado muy claro, ¿no? A lo que me gustaría preguntarle a Omar, que cómo, si nos puede, eh, digamos, de qué otra forma, si nos puede explicar, o a la gente sobre todo, que le explique de qué otra forma se puede abordar este tema del agua, o él cómo lo ha estado abordando desde el punto de vista social, porque pareciera que no, que incluso a lo mejor vamos a tener lo mismo posteriormente, de que va a llegar alguien al Congreso y va a hacer lo mismo, ¿no? Que pareciera que no, que a nivel individual como que esto no camina, ¿no? O sea, nos diera esa impresión que todo sigue igual, que no se hace ese cambio y que pareciera que en esta legislatura pues ya no se hizo. Entonces, pues no sé de qué otra forma se está abordando, cuáles serían los abordajes desde el punto de vista social y político que ha experimentado Omar, ¿no? Yo le preguntaría eso. Pues muy buena pregunta la que me estás eh, realizando. ¿De qué otra manera se puede abordar? Bueno, es claro y es evidente que en la actual legislatura es una legislatura oscura en este tema del agua, un tema muy noble, un tema muy, pues, primordial, vital y más en tiempos de pandemia. Una legislatura que independientemente de, pues si querían maquillar, pues le hubieran maquillado, pues le hubieran movido una coma, un acento en beneficio del pueblo. Digo, yo sé que hay muchos intereses de por medio y les voy a citar un ejemplo. El jueves antepasado, no el pasado, el antepasado, en sesión ordinaria de Cabildo,
se votó por la prohibición de las corridas de toros, un tema muy polémico que pues según las cuentas del ayuntamiento les daba para prohibir las corridas de toros. Yo independientemente de otra cosa ejerzo a plenitud mi libertad, estoy a favor de la cancelación de las corridas de toros por muchos temas. Se perdió. De último momento, un regidor pues, se abstiene de votar y se pierde la votación y sigue las corridas de toros. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es un tema menor en cuanto a la privatización del agua a nivel municipal o a nivel estatal, como lo quieran ver, ¿sí? Porque hay muchísimos intereses. Entonces, lejos de que esta legislatura pues le moviera una coma, un acento, cambiara una letra minúscula por una mayúscula, pues resulta que el próximo 10 de marzo se va a cumplir un año de que la actual legislatura eh, aprobó o legalizó los cortes de agua y de drenaje que ni siquiera el terrible de Moreno Valle se atrevió a modificar. Bueno, se hizo. Pero no obstante, ha sido un tema que se ha querido utilizar por diferentes actores políticos como una bandera para el proceso electoral, y no me voy a meter en el proceso electoral, que finalmente se ha avanzado mucho en la organización, y así voy a contestar tu pregunta. ¿De qué otra forma se puede abordar? Se está abordando desde la organización, desde la base del pueblo, desde abajo, con la gente que ha sido víctima de los abusos de la privatización del agua. No de los abusos de Agua de Puebla, porque Agua de Puebla es la ejecutora, pero el intelectual es el Congreso anterior, el Congreso actual, está SUAPAP y los diferentes órdenes de gobierno, que se convierten en cómplices. Y yo con mucho orgullo, con mucho gusto, les puedo comentar que en el fraccionamiento Maravillas se han detenido varios cortes de agua, les hablo de 3, de 4. En el fraccionamiento Jardines de San Manuel se han detenido un promedio de 3, 4 cortes también, pero no es nada más el simple hecho de detener. En la Junta Auxiliar de la Libertad se detuvo también uno de los que yo tengo documentados, yo creo que hay más, obviamente, sino que a mí me da mucho gusto del fraccionamiento de Jardines de San Manuel, donde tiene oficina en la concesionaria, que llega un hombre que tiene un local comercial que están vendiendo memelas, llega muy enojado, bueno, ¿quién no se va a enojar que te están violentando tu zona privada? ¿Sí? Porque el tipo se mete a una zona que está a la discusión que si es pública o es privada, en donde te venden las memelas, a intentar espantar, hostigar, amenazar a dos mujeres, yo creo que han de ser de la Junta Auxiliar de la Resurrección, sin menospreciar, porque son las mejores memelas de Puebla, ¿sí? Y les empieza a amenazar. Bueno, una mujer se puso a temblar, agarró el móvil, le habló al dueño, llegó pero enojadísimo, pero lo que yo saco a flote es que el hombre sacó muchísimo argumento. Este hombre ya se había puesto a estudiar anteriormente. Faltó un poquito para que lo agrediera físicamente al trabajador de apellido Valero, que ya lo he denunciado también. Le sacó mucho argumento, le dijo que no podía violentar la Constitución, el área privada del negocio, pública, que finalmente es un local particular, que no podía romper la banqueta, que no podía romper la carpeta asfáltica porque es un hombre que cumple con sus impuestos, con el pago puntual de impuestos, y que finalmente él renta su local porque es su forma de vida, de donde obtiene dinero, y que estas dos mujeres que venden las memelas pues se autoemplean también. Entonces, esa es la vía por la que nosotros tenemos que continuar la organización desde abajo. Y esta semana que está concluyendo, el día martes de esta misma semana, estuve
en la colonia La Carmelita, no Las Carmelitas, La Carmelita. Bueno, lo que me encontré es un asco, literalmente, porque dice Toño, el agua sucia. Bueno, Toño, es decente, te quedó muy corto. Es el agua asquerosa, el agua apestosa, el agua turbia. Hay unas descargas residuales, que era una zona, es una zona federal, donde de un momento a otro los hermanos Haddad se apoderan de un predio de 500 metros aproximadamente, 800 metros por donde hay una termoeléctrica en total estado de abandono, que la querían echar a andar, ¿sí? Esa colonia colinda con Lomas de Angelópolis, que por cierto Lomas de Angelópolis tiene su barda, y después de la barda, pues está el río Atoyac apestoso, yo considero que ya no se va a poder recuperar, y después de la barda, los dueños de Lomas de Angelópolis, que es Pedro Aspe, ya está vendiendo terrenos en una zona federal, y la autoridad federal, no la culpen, por favor, no se me adelanten, no sabe, no ve, son ingenuos. Bueno, es una corrupción gravísima de Conagua. Bueno, con eso se puede comprobar cómo las plantas tratadoras de agua no hacen ni siquiera el primer proceso, el primario, que es alejar las cosas sólidas. Bueno, había botellas, había bueno, unos troncos atravesados para que no pase la espuma y salga el agua limpiecita, que el agua limpia para ellos es agua negra, se compone de químicos, me decían que de 600 químicos, y el agua azufrada, imagínense el olor. Yo fui aproximadamente a las 2 de la tarde, estaba el sol en su punto, bajamos, documentamos, grabamos, y eso es lo que viene a documentar la corrupción. Bueno, y ahora resulta que hay un negocio entre Suapap, los Haddad y Agua de Puebla, que se están apoderando de esa zona federal. Bueno, carajo, yo pregunto, ¿y Conagua qué hace? Decía Blanca Elena Jiménez, la directora general de Conagua, que los poblanos estamos encantados con la privatización del agua, porque en Puebla solo está concesionado el servicio de drenaje. Bueno, o esta persona desconoce en tu totalidad, o piensa que somos brutos los poblanos. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces, la vía es la organización desde abajo, seguir organizando, seguir organizando. Ya recibí muchos mensajes, vieron el video y me dicen que si vamos a los pozos donde se está mezclando el agua, que ni siquiera es potable, con ese fecales, lo que documentamos la semana pasada, que está pasando en Bosques de San Sebastián. Entonces es grave la cosa, y no les estoy hablando de ningún corte de agua ni de ningún corte de drenaje, no les estoy hablando de cobros excesivos, no les estoy hablando de ningún abuso ni de la concesionaria ni de su APAP. Les estoy hablando de una terrible corrupción en época de pandemia, donde todo el mundo nos echa el gel antibacterial, te checan la temperatura. Bueno, yo les digo en las reuniones donde voy en las colonias, y por favor no se rían porque este programa es muy serio, que vamos a un centro comercial y a los hombres nos piden el examen de la próstata también. Bueno, pero el derecho humano de acceso al agua no es tutelado, carajo, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, esa es la vía, la organización desde abajo. Correcto. Pues adelante, Marco, en este bloque, pues espero que opinas acerca de lo que está planteando el licenciado Omar. Pues sí, yo creo que es un poco más largo, pero bueno, lo que me llama la atención y lo que yo noto rescatable es que pues, a lo que nos está planteando Omar es como que, como dirían por ahí, por la vía de los hechos, la misma gente empiece pues a rebelarse contra estas situaciones, pero sí, o sea, a mí me llama la atención porque de hecho el programa anterior, digamos, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es muy lógico plantearlo que es como desde abajo, ¿no? Que la gente se empiece a organizar, pero siempre que empieza a haber, digamos, que ha habido información
que bueno, como que da la impresión, ¿no? Que yo lo manejaba desde el programa que tuvimos también la otra vez con Omar, que daba la impresión como que esos tipos de corrupción y esos negocios como que siempre siguen estando ocultos y como que hay intereses fuertes, ¿no? O sea, incluso desde las mismas concesionarias que tienen personajes como Janrón, en este caso Carlos Janrón, el nieto de Carlos Janrón, y el polo que tiene cierto poder que históricamente con Banorte, esto con lo del grupo Atlacomulco. Entonces yo creo que o sea, me llama la atención porque veo que sí, o sea, veo que desde abajo hay gente que ya empieza a tomar esto, pero igual me llama la atención que creo que hay incluso gente, ¿no? Como ahorita lo menciona Blanca Jiménez, etcétera, de a nivel federal. Creo que esa, aparte de la cuestión desde abajo, como que tendría que haber un punto, ¿no? O sea, como que entre legal intermedio, como para hacer o de denuncia, no sé, o hasta las mismas mañaneras quizás, o algo así, porque como para que la gente empiece a ver, ¿no? Que también va a requerir, aparte de que la gente se organice, pues otro tipo de medidas, ¿no? Quizás obligar, ¿no? A nivel federal, en este caso yo creo que por ahí hay omisiones, ¿no? Que suenan un poco raras. Así es, además es preocupante que, bueno, el agua, los dueños del agua limpia en nuestro país, entre la lista está Electra, incluso como aparece como dueños del agua del país, está la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también tiene concesiones de agua, hay un número de políticos ahí que tienen el agua limpia en sus manos, mientras a nosotros, a los ciudadanos, nos dejan pues el agua sucia y efectivamente la necesidad, el derecho humano al agua es un derecho que, como todos, se tiene que exigir, se tiene que pelear, se tiene que organizar la comunidad para ir exigiendo poco a poco un derecho que se cumpla verdaderamente este derecho. Estimados amigos, vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado, Omar Jiménez, un experto, un luchador, organizador social de este derecho humano que es el agua. Paco, te dejo el micrófono para que puedas charlar, y preguntarle algo a nuestro invitado Omar Jiménez. Adelante, Paco. Sí, primero bienvenido y sí, aclarar que es sucia, el agua está sucia, no solo físicamente, sino también en términos de corrupción, ¿no? Ya son consabidos los business que se traen estos de agua de Puebla para todos, pero exactamente, o sea, el problema son las personas que están detrás, ¿no? O sea, todos los negocios detrás de esta empresa. Y ahorita que dicen el derecho al agua, ¿no? El derecho, ¿no? Yo digo que lo mentamos mucho, pero yo quisiera saber, así, a ciencia cierta, cuáles son o sea, cómo vulnera los derechos humanos de los diferentes pueblos afectados el proceder de Agua de Puebla para todos. Y obviamente estas políticas y la gente que está detrás de ello, las omisiones. Una de las propuestas, Omar, que habías planteado, era que se conformara una Contraloría Anticorrupción especial, ¿no? Para la operación del agua. Entonces, primero mi pregunta es, ¿cómo se está vulnerando esos derechos, digamos, que nos describas el problema? Y luego, si ya se llevó a efecto esta Contraloría y cómo ha operado, ¿no? Y finalmente, ¿por qué se sigue omitiendo este asunto? Bueno, pues yo te voy a responder primero por la segunda pregunta, si ya se llevó lo de la Contraloría. En materia de agua, en el municipio de Puebla, en el estado de Puebla y en nuestro país, eh, no se ha hecho absolutamente nada en favor del pueblo. Yo creo que es muy crudo y muy tajante la respuesta, no contra ti ni contra todas las personas que nos escuchan de este programa, sino es grosera la respuesta, grotesca y bruta, no de mi parte hacia ustedes, sino del sistema de los legisladores locales, federales, llámese diputados, senadores, regidores, de todas las
autoridades que tienen que ver con el tema, no se ha hecho absolutamente nada. Si una iniciativa ciudadana de agua no fue aprobada, pues menos la Contraloría. ¿A quién le va a interesar la Contraloría? En nuestro país, diría Peña Nieto, nuestra cultura es la corrupción. Pues, ¿a quién carajo le va a interesar una Contraloría? ¿No? Entonces, si no se ha modificado la Ley General de Aguas, si no se le dio entrada a la Iniciativa General de Aguas, a la iniciativa ciudadana, si no se modifica la Ley del Agua para el Estado de Puebla, si no se reconoce como derecho humano al agua en el Código Reglamentario Municipal, pues estamos más lejos de la Contraloría. Ahora, ¿cuáles derechos se violentan o cómo se violentan? Mira, el discurso ha sido de que se violenta el derecho de acceso al agua y al drenaje. Yo lo he dicho, yo lo reconozco, pero no es nada más que te cortaron el servicio de agua o que el agua llega sucia o que llega sin presión o que te están cobrando caro. No es nada más un derecho. Bueno, cuando existe un corte de servicio que es ilegal, te vulneran tu acceso al agua o al drenaje o ambos. Te están vulnerando tu derecho a la salud, tu derecho a la dignidad. Mira, hay un razonamiento hermosísimo de la dignidad. Dice la Organización Mundial de la Salud en su folleto informativo número 35 que, digo, yo tengo que ir a trabajar mañana, me pongo como ejemplo. Bueno, pero ya hizo calorcito, vengo sudoroso y más en pandemia. Bueno, pues me voy a bañar. Pero ahorita me encuentro con que me cortaron el servicio de agua y en junio del 2019 en mi casa, pues me cortaron el servicio porque yo andaba impulsando una auditoría a las finanzas públicas de su papá. Entonces, pues en represalia querían que yo me cayera, pues no me quedé callado. Entonces, te cortan el servicio, pues ya no te puedes bañar. ¿Y sabes qué? Pues mañana te me vas a trabajar sin bañarte. Porque si ahorita pido una pipa, pues no están a mi disposición y no van a llegar ahorita, van a llegar mañana a las 11 o las 12. Entonces mañana me voy mugroso al trabajo. Y seguramente si me acerco a ti o a X persona, no es un caso de racismo o un caso de clasismo, sino simplemente vas a decir un caso de salud. Aguántame, Omar, no te bañaste, no te acerques porque está el COVID a todo lo que da. Es un caso de prevención, de precaución, de salud. Entonces la concesionaria está vulnerando mi dignidad, porque entonces pues me tengo que agachar, irme al rinconcito. Y luego imagínate no lavarme las manos, esa cuestión. Es un derecho de libertad, porque no ando con plena libertad, porque estoy con la zozobra de que puedan regresar, de que me van a embargar, de que me van a amenazar, de que la cuenta, bueno, vulneran tu libertad, atentan contra, así como el COVID atenta con tu sistema nervioso, tu sistema inmune, todo tu sistema nervioso, pues así estos tipos te ponen nervioso. Bueno, documenté el caso de Gloria Islas Toski, un caso emblemático, una señora que es casi la luchadora social, moral de la organización que encabezo, ¿sí? La señora tiene todas las enfermedades y antes de que conociéramos el COVID ya traía su tanque de oxígeno, ¿sí? Le querían vulnerar y se puso tan nerviosa la señora que me dice, yo creo me va a dar un infarto, y se fue al hospital. 4 días le iban a suspender el servicio, le suspendieron el 26 de septiembre del 2019. Bueno, y hay varios derechos y hay otro razonamiento tan bello que mira, son temas que a veces uno como abogado no lo piensa y dice, no, pues tus derechos, bueno, pero vamos más allá. Si te cortan el servicio de drenaje, pues lo primero que uno piensa, si te cortan el servicio de agua de drenaje,
pues la gente, la mayor parte de la gente se avergüenza con el vecino de frente, de junto, porque te dicen, eres un moroso, qué vergüenza, no tienes tal cantidad. Bueno, no, serenos, es una empresa que le encanta violar los derechos de las personas. No es la discusión que si tienes o no tienes. Tienes el derecho a gozar libremente. Y que si no tienes dinero no es porque seas huevón, discúlpenme la palabra, es porque hay una pandemia que nos está azotando y que las empresas están despidiendo personal o te pagan a un 50% porque la economía está tronada, ¿sí? Bueno, entonces dice ese razonamiento, el caso es de una mujer, el hombre tiene que aguantar vara, ¿no? Y no es porque estemos puros hombres aquí, pero tenemos que aguantar vara. El caso de la mujer, le cortan el drenaje, la mujer tiene necesidades fisiológicas y quiere ir a orinar o a defecar. Bueno, en una zona rural, pues tiene que ir a la parte de atrás de la casa, como comúnmente se le conoce, o de la chocita, al arbolito, como decimos los hombres coloquialmente. Pero el hecho de que la mujer, con todo respeto, no al rato vayan a salir porque es violencia política de género, violencia de género, la mujer pues se tiene que descubrir su parte reproductora, ¿sí? Pues para defecar o para orinar. ¿Qué significa ese acto? Que su aparato reproductor, por no llamarle de otra forma, lo está poniendo en riesgo a un medio ambiente que no sabemos si es sano, no sabe si hay un mosquito, si hay una mosca, si no sabemos qué bacterias hay. Y cuando la mujer, coloquialmente le llamamos, se pone de aguilita, bueno, pues no falta el hombre morboso que le saca la foto o que dice la derecha que la mujer que trae minifalda es porque quiere que la viole. No. Bueno, entonces esa mujer ya es perseguida y los índices delictivos que estamos viviendo, pues puede ser acosada y se le está violentando su derecho a la integridad física y psicológica. Entonces es una serie de derechos humanos. Correcto, te escucho, Paco, para que sigas dialogando en este ejercicio con el compañero Omar. Adelante, Paco, te escucho. Sí, es que exactamente eso es lo que yo quería, que nos describiera la profundidad del problema, porque es un tema no solamente de tener acceso a un bien básico como el agua, sino que además es un tema de dignidad, de protección de mi privacidad, ¿no? De poder tener un espacio limpio y digno en mi casa donde yo pueda eliminar los desechos fisiológicos y donde yo lo pueda hacer con toda la limpieza y toda la intimidad que eso requiere, porque de repente, por temas de la pandemia y por temas de toda la precariedad que se está viviendo, pues se piensa que la dignidad del trabajador y del ser humano, pues queda en tercer término y todos tenemos que estarla padeciendo y las empresas pueden violentar, ¿no? Las empresas en términos laborales y en términos de servicios pueden pasar por nuestros derechos y la realidad es que con toda la pandemia seguimos siendo seres humanos que además de comer beber y buscar un sustento, también queremos tener una dignidad humana, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho este planteamiento del problema y pues nada más, ojalá nos pueda pues dar como ese remate de por qué, o sea, por qué se sigue omitiendo este tema desde las diferentes, desde las diferentes estructuras, ¿no? De gobierno. Pues se omite porque hay una complicidad entre los diferentes órdenes de gobierno con una empresa privatizadora multimillonaria. ¿Sí? Primero hay dinero. Segunda, pues ¿quiénes son los dueños de la concesionaria? Decía ahorita Marco, Carlos Canrom, sí, el dueño de Banorte, sí, pero también está el grupo HSBC ya detrás de la concesionaria a partir del 1 de agosto del año pasado, está detrás de la concesionaria, está la mamá de Moreno Valle como administradora, está Carlos Salinas de Gortari, también es accionista. Yo sigo sosteniendo, la gente, algunos compañeros, amigos me han tachado de loco y me dijo uno que si quiero reflectores. Yo sigo insistiendo que Genaro García Luna, que está preso en los Estados Unidos, es accionista de Agua de Puebla. Estoy seguro y
con el paso del tiempo me va a dar la razón. Entonces, es un grupo de potentados, decía Marco Velázquez también, hablaba de diferentes actores políticos. Bueno, le faltó Alfonso Romo también. Digo, y yo apoyo al compañero presidente, pero tampoco el apoyar no significa que esté haga mutis, no, pues es parte de la democracia criticar, hablar, y yo ejerzo a plenitud mi libertad de expresión, porque lo que no me gusta, pues no me gusta, y para eso son este tipo de mensajes, de programas que yo celebro mucho, de discutirlo y dialogarlo, y es un debate, y al final, pues si me ganaste, pues yo reconozco, pero si te gano también reconocer, y esa es parte de la organización que hay que seguir impulsando. Así es, pues Omar, la verdad es que sí es necesario que el ciudadano tenga una información veraz acerca de lo que es el derecho al agua en su conjunto. Sí es necesario que el ciudadano, cada vez que haga una queja, que emita, que plantee una problemática del agua en el servicio, en el suministro de la misma, se pueda vigilar el seguimiento de ese reclamo, de esa propuesta. Sí es importante que se sepa exactamente cómo se maneja este recurso por las empresas privadas, por el mismo gobierno, cómo maneja este recurso, porque es un recurso que es, de entrada, es del pueblo, es nuestro, no es de un funcionario, no es de una institución. Sí es importante que podamos nosotros tener, por ejemplo, claro cómo funcionan las instituciones que se encargan de suministrar este derecho, este servicio, este derecho. Y parece ser que hoy en día no tenemos esa garantía, esa posibilidad real, ese conocimiento real de lo que representa este derecho, y parece que ningunean al ciudadano cada vez que se enfrenta a una autoridad con respecto a una problemática del agua, y nos enfrentamos al abuso de poder debido en parte a la ignorancia de este derecho humano, de lo que representa, de lo que significa, de lo que es, y en parte porque todavía, a pesar de estar en una cuarta transformación, tenemos autoridades que verdaderamente no se ponen a la altura y no respetan al ciudadano, Omar. Sí, es lógico. Las diferentes autoridades eh, han simulado sobre la violencia de género. Yo estoy a favor de que se erradique todo tipo de violencia, por eso voy a seguir estando a favor de la prohibición de las corridas de toros, de la prohibición de las peleas de gallos, de las peleas de perros. Eh, eh, Finalmente, la política es parte de este contexto para eliminar todo tipo de violencia. ¿Por qué vamos a pelear tú y yo? Pues mejor debatimos y al final pues, nos tenemos que dar la mano. Entonces, se ha simulado mucho en el tema de violencia de género. Tantos feminicidios, no, yo repruebo este acto inmoral, grotesco, y vamos a crear fregadera y media. Y una aplicación y todas las mujeres tienen mi apoyo. Qué desvergonzada la autoridad. ¿Y por qué no a la mujer le tutelas el derecho de acceso al agua y al drenaje? Y insisto nuevamente, el hombre quiere ir a orinar, pues parado podemos hacer, la mujer no, y Así los es. niños menos, y las mujeres de la tercera edad menos. Bueno, entonces hay un doble discurso, doble moral. Entonces, Ahí, eh, hacen foros y fregadera y media y aquí no se tutela, y eso es una violencia, y ahorita les voy a tocar otro tema. y no estamos llegando pues al fondo del asunto, nada más con mencionar que es una gran problemática, ofreciendo, digamos, algunos remedios ahí que solamente tapan el problema, pero que no lo resuelven. Vamos a ir a una pausa, estimados amigos, y volvemos.
Ya estamos de regreso, estimados amigos. Esperemos que este programa le esté resultando a usted interesante. Dejo la palabra a mi compañero Josué Camacho para que pues tenga a bien hacerle una pregunta a nuestro invitado Omar Jiménez. Adelante, maestro Josué. Muchas gracias. Pues sin duda es muy interesante, ¿no? Lo que ya previamente han estado comentando. Y creo que de alguna forma engloba distintas visiones, ¿no? Engloba, digamos, por principio, yo quisiera partir del hecho de que el cuidado del agua y la necesidad del agua creo que es indiscutible, ¿no? A nivel mundial. No solamente es, digamos, nos proveemos de agua potable, sino también de riego, ¿no? Es fuente de alimentación, incluso es fuente también de comercio, ¿no? De comercio el agua. Entonces, pareciera cómo se ha manejado el agua, ¿no? Los ríos tan contaminados que en nuestro país hay varios, ¿no? Pareciera que es un ejemplo de fracaso de fracaso hacia la protección del medio ambiente, ¿no? Yo quisiera tocarlo desde esa perspectiva, ¿no? Si por principio también, además de todo lo que ya se dijo, pareciera que no somos capaces de darle esta protección al agua como una protección hacia el medio ambiente. ¿No? Y pareciera que pues a lo mejor habría que analizar cuáles son las situaciones que han generado este fracaso en mayor medida. ¿Son vacíos legales? ¿Es financiamiento insuficiente? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es corrupción? ¿Son leyes hechas a medida? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué opinión merece para nuestro invitado el ver el tema del agua como un tema de protección al medio ambiente? Bueno, muy interesante esta pregunta. Primero, es un hecho, yo no vine a defender a ninguna autoridad, yo vine a hablar por la gente que ha sido agraviada. La realidad es que el periodo neoliberal dejó una serie de contratos muy amarrados, con muchos candados, que son una estructura jurídica impresionante. Sí, eso es muy real. Y les voy a platicar una anécdota. En 2017, un grupo de activistas defendimos el cerro de Amalucan, que nos opusimos a la construcción de el parque Cerro de Amalucan, imagínense. Y conlleva mucho tema. A lo mejor podría ser un tema para un programa especial, ¿no? Entonces, cuando la presidenta municipal, la actual Claudia Rivera, llega al poder, a los 2 primeros meses yo empecé a insistir de que se echara para atrás esa decisión del Parque Cerro de Amalucan, y a mí me ponían un ejemplo asesores de la Secretaría de Infraestructura Municipal, y me decían, mira, te voy a explicar. Hay un contrato que lo amarraron por 30 años, las privatizaciones las entregan mínimo 30 años. Dice, y coloquialmente en términos jurídicos determina que si tú pones un clavito, cortas un arbolito, metes un foco, hay un daño patrimonial a la empresa que está ejecutando la construcción del Parque Cerro de Amalucan, y la penalidad es hasta por 30,000 millones de pesos. Cuando el ayuntamiento este año recibió 4,600 millones de pesos. Entonces, 30,000 significa empeñar 6 trienios. Préstame tu contrato. Pues yo recuerdo que es un contrato como de 500 hojas,
Yo leí creo que 2 porque sinceramente no entendí nada. Y ese es el ejemplo que yo les dejo. La privatización a nivel nacional del agua, a nivel estatal, pues quedó muy amarrada. Eso es un hecho. Y no puede llegar X autoridad, X actor político a echarla para atrás. Sí puede, pero es pagar una penalidad multimillonaria que si la paga, pues ahí se le va el ejercicio fiscal de un año de toda la administración. Pero también ha sido una falta de voluntad política porque pues se pueden modificar ciertos artículos, bueno, el artículo 4 de la Constitución, varios activistas, se ha propuesto, varios abogados, modificar donde a confesión expresa diga que están prohibidos los cortes de agua y de drenaje, porque en derecho se dice que lo que no está prohibido está permitido. Y si no dice a confesión expresa que está prohibido, pues dices, pues es que entonces sí está permitido, tal y como lo determina la Organización Mundial de la Salud, que dice que ninguna persona se le puede suspender el servicio de agua y de drenaje por un supuesto adeudo o por un adeudo. Sí se le puede cerrar el chorro. Bueno, también es un acto de corrupción, vuelvo a insistir, los grandes empresarios, los grandes eh, gerentes o dueños del país, pues están detrás de las privatizaciones. Recientemente, con la pandemia, hace 2 semanas, si me equivoco, ustedes corríjanme, anunciaron los directivos de Cinépolis, anuncian que cierran sus 145 cines de todo el país. Cuando yo me enteré, me dijo mi hermana, dije, yo encantado, pinche cine, que lo cierren. No, pero cuánto desempleo, pero ya no vamos. Bueno, es que no sabes quién es el dueño de Cinépolis, Germán Larrea, que es dueño de las mineras a cielo abierto que tanto daño han hecho y que necesitan mucha agua. Bueno, entonces es una serie de intereses económicos muy fuertes a nivel internacional, pero también hay una corrupción grave, ¿no? Entonces, creo que la política, y creo que si se llega a un puesto de elección popular, y me refiero a los que ya están en esos cargos, es pues para empezar a mediar, a ver, tú quieres esto, yo quiero esto, pues vamos a ir mediando, porque lo hecho es que no puedes cortar de tajo y los cambios no sean de un día para otro. Digo, la Revolución Mexicana tardó muchos años. Bueno, pero sí hay omisiones muy graves. En el caso Puebla, pues ha habido muchos dimes y diretes que no se puede revocar el título de concesión, que no se puede la nulidad, que es el ayuntamiento, que es el Congreso, que es el gobierno. Bueno, sí, cabrones, espérenme. ¿En qué momento se ha presentado un punto de acuerdo o un dictamen o una instrucción o una orden a la concesionaria y decirles no más cortes de agua y de drenaje? Nadie. O sea, todas las autoridades le tienen miedo a la concesionaria. Entonces, mejor la gente tiene que levantarse y poner quieto. Bueno, entonces con esto demuestro que hay una omisión y también hay una incompetencia grandísima y gravísima, y por eso está en riesgo la salud y la vida de las personas. Perfecto. Adelante, maestro Josué. Pues es que pareciera que el lema tendría que ser, con el agua no se negocia, ¿no? Con el agua no es negociable, pues, digamos, puede haber sin fin de problemas, de problemáticas sociales, ¿no? De seguridad, de salud, de alimentación, de empleo, pero pareciera que ha faltado darle énfasis, ese énfasis, ¿no? Por parte de los gobernantes, de legisladores, para decir, bueno, pero el agua, el agua es uno de los recursos naturales, no renovables, con los que no se puede vacilar, ¿no? O sea, no se puede jugar, no se puede bromear. Si hay un castigo severo, o el más severo incluso, tendría que ser cualquier tipo de atentado, por principio contra la calidad del agua, ya no contra su distribución, ¿no? Por principio contra quien atente hacia la calidad, a quien afecte la calidad del agua,
¿no? De cualquier empresa que afecte la calidad del agua, tendría que ser, yo creo que uno de los castigos de los más severos, ¿no? No se puede afectar la calidad del agua por principio, ¿no? En segundo punto, pues no se puede, digamos, como mencionabas, pues obstaculizar, ¿no? Que el agua llegue a cualquier ser vivo, inclusive, ¿no? Porque es atentar contra animales, es atentar contra plantas, es atentar, cualquier ser vivo requiere en este planeta agua y sol, ¿no? Entonces, pareciera que ese punto, ese énfasis, no se le ha dado a nivel legal, ¿no? Pareciera que está el énfasis a nivel ecológico, ¿no? Pareciera que está el énfasis, la importancia a un nivel, pues más incluso académico, ¿no? Nadie niega la importancia de la ecología en esos niveles, pero pareciera que el nivel legal sigue siendo un tema pues que no merece sobresalir, ¿no? En la importancia que tiene. No sé si compartas conmigo esa visión o esa idea tengo yo con respecto a cómo se ha tratado el agua en términos legales. Sí, efectivamente, los proyectos extractivistas, los proyectos neoliberales, son aquellos que matan flora, fauna, contaminan el agua, enferman al ser humano y si es posible lo matan. Esos son los proyectos. El agua es de muchísima importancia, que hoy en día, pues el agua, eh, ese sistema neoliberal o ese régimen político lo ve como una mercancía, no lo ve como un bien público, ¿sí? Periodos anteriores, el agua era casi la rectoría del país, como eh, lo fue en su momento el petróleo, digo, y en su momento porque ahora pues está privatizado el petróleo, lo importamos. Ahora, pues si no tienes agua, pues mejor, porque entonces te venden la pipa con agua de dudosa calidad y implementan la oferta y la demanda. Si estamos en pandemia, pues entonces te vendo la pipa en 700 pesos de 10,000 litros. No, es que me la dan en 450, pues cómprela. Y de inmediato ese tipo le habla al otro, que pues le va a hablar y se la den 700 si quieres, si no, pues no la compres. Entonces también es una lesión a las finanzas de cada hogar, ¿no? Eh, Quieres ahora tomar agua de buena calidad y ¿qué es lo que hacemos? Pues corres a la tienda a comprar agua embotellada y ¿quién te vende? ¿Quién es el dueño del agua embotellada? Pues Coca-Cola, Nestlé, todas esas empresas y termina cayendo tu dinero en las grandes empresas. Miren, una anécdota, yo vivo en la colonia 20 de noviembre, a un lado del Mercado Hidalgo, es una colonia de clase baja, ¿sí? Eh, Viene una empresa de gas estacionario y todo mundo se emociona y contrata y se empiezan a sentir de clase media alta. Dije, bueno, cuando no tengan para pagar, bueno, pero es su problema. Y les explico, bueno, para extraer el gas, pues hay que meter muchos químicos, el famoso fracking, y de ahí viene tanto terremoto, tantas alteraciones a la naturaleza. Ay, no, tú pinche ambientalista, bueno, vienen los apagones y se quedan sin gas. Tenías razón, es que hay que leer, hay que informarse, hay que organizar. No, yo voy a la Profeco, pues la Profeco te va a decir que no está en sus manos. Bueno, tan sencillo. Entonces, el tema es muy grave y yo no voy a dejar de mencionar un tema de la pregunta anterior que me hacían, que cómo se violentan los derechos. El tema que hace
3, 4 semanas yo documenté, me puse a estudiar, dije es que si se configura este delito. Miren, una mujer de la tercera edad, sinceramente no recuerdo su nombre, del fraccionamiento Jardines de San Manuel, de 94 años de edad, tiene un localito y se pone a rentarlo. La mujer no tiene pensión, es viuda, no puede trabajar 94 años, imagínense. Renta el localito como en 800 pesos, que también venden memelas, y no es el mismo caso anterior que les platiqué. Le requieren del pago la concesionaria de 35,000 pesos, y como la mujer dice, pues ¿de dónde voy a pagar? Pues resulta que el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, llega a la concesionaria con 2 trabajadores y le cortan el servicio de agua y de drenaje. El hijo de la señora pues dice, ¿y ahora qué hacemos? Voy a hacer un convenio. Sí, pero ahora son 42,000 pesos, ya no son 35,000. No, pues ¿de dónde? Pues la señora se tuvo que desplazar de su vivienda de fraccionamiento de Jardines de San Manuel a Loma Bella a vivir con su hija. ¿Qué delito se encuadra ahí? El desplazamiento forzado interno. ¿Qué características tiene este delito? Es cuando existe un grupo delincuencial que ejerce la violación sistemática a los derechos humanos. Es un grupo delincuencial, la concesionaria, sin orden judicial, sin ninguna orden, llega y le corta el servicio de agua y de drenaje a una mujer longeva de 94 años, que ya no se puede defender, que no escucha, no ve, por enfermedad propia de la edad, ¿sí? Y el 21 de enero se enferma la mujer, la hospitalizan en el hospital universitario y le engrapan el hígado, ¿sí? El hígado grueso, le ponen unas grapas y sale muy bien la mujer. La mujer sigue viviendo en Loma Bella, sin acceso al agua y al drenaje, y se encuadra el delito de desplazamiento forzado interno por el índice delictivo. Unos delincuentes llegan y le cortan agua y drenaje sin orden judicial, y nadie dice nada. Nadie dice nada, Omar. Bueno, verdaderamente sí, es un tema al que nos enfrentamos diario, y de los que tú te enteras y de los que no sabemos, debe haber bastantes. Estamos ya por despedirnos. Omar, te agradecemos mucho tu presencia, de veras, muchas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo en toda tu actividad política y en tu actividad como un ciudadano que lucha por los derechos de la gente en nuestra ciudad, luchas por el agua. Te deseamos mucha suerte en eso, Omar. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Paco. Hasta luego, compañeros. Gracias al invitado y un abrazo a todos. Marco. Hasta luego al auditorio, Omar, y hasta la próxima. Josué. Nos vemos. Un gusto, un tema muy interesante. Y Omar, muchas gracias por tu asistencia. Te mando un abrazo. Nos despedimos, Omar. ¿Te escuchamos? No, muchas gracias a ustedes. Muy contento. Gracias, Omar. Nos vemos, compañeros. Que tengan muy buen día. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Sabe que este fue un trabajo periodístico colectivo. Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos la próxima semana.